del educando. Y no, o sea, es decir, el educando es el fin, ¿no? El desarrollo de las facultades del educando es el fin. Y por lo tanto, la acción del maestro debe tener la intención de provocar este desarrollo o este ejercicio, y si no, pues es una acción estéril en el maestro, ¿no? Es decir, realmente nosotros debemos procurar las condiciones para que haya desarrollo. Y ese es nuestro papel, y es un papel muy importante porque de hecho la educación se da en la medida en la que hay ciertas condiciones para que haya este proceso de aprendizaje. Pero de hecho, en nosotros no está la causa eficiente, sino en el educando mismo. Nosotros tenemos que procurar que este proceso de hecho se dé. Pero de hecho la educación está completamente volcada al educando. Ahora, la causa ejemplar también es algo en el que interviene el maestro. Porque de hecho la causa, hemos dicho, la causa ejemplar funciona como un prototipo o como un modelo, ¿cierto? Es decir, aquello que tomamos como imagen análoga, o que queremos tomar ciertas características como modelo, ¿no? Ejemplo. Entonces, de hecho nosotros podemos ver que para que se dé eficazmente la educación, el maestro se tiene que mostrar como modelo. Es decir, no es suficiente que explique algo teóricamente o que dé instrucciones, ¿no? de cómo se debe hacer algo, sino que en la medida en la que se muestra haciéndolo o que se muestra siéndolo, entonces es que la educación se vuelve mucho más eficaz, ¿no? Y así su acción es mucho más fecunda, ¿no? Y sobre todo en términos de desarrollo, nosotros podemos decir que cuando se muestra auténtico y coherente con su humanidad es cuando más procura el desarrollo del hombre, ¿no? En términos de causa eficiente, ¿no? El niño se desarrolla con más facilidad en la medida que ve una causa ejemplar que le muestra cómo hacerlo, ¿ok? Y digamos que aquí otra relación entre causas, es decir, la causa eficiente coadyuvante es algo distinto a la causa ejemplar, ¿no? La causa eficiente coadyuvante es aquellas condiciones que nosotros tenemos que presentar de manera teórica, presentar hábitos, disposiciones, ¿no? Poner todo el contexto de educación, ¿no? Para eso las escuelas, ¿no? En ese somos una causa eficiente coadyuvante, ¿no? Para que aquello que estamos enseñando, explicando sobre el mundo, digamos que quede completamente claro. Pero esto es, eh, o sea, no solo esto se tiene que dar, sino que además tenemos que ser una causa ejemplar de tal forma que nuestra vocación esté cubierta, ¿no? Es decir, todos los elementos se estén dando. Sócrates es un ejemplo o un prototipo de la causa ejemplar del maestro, porque justamente él es el maestro de Occidente por antonomasia. No solamente enseñó teóricamente teorías que marcan el corazón de la cultura occidental, sino que además fue ejemplo de lo que enseñaba, ¿no? Y entonces por eso se vuelve causa ejemplar. Y marcó a muchísimas personas en su tiempo, ¿no? Tanto que marcan todo un momento de la historia de la humanidad. Y por último, la causa final de la educación, que es, digamos, a la que se dirige de manera directa la educación, ¿no? La causa formal, o sea, aquellos cincelazos que estamos dando son literalmente siguiendo la finalidad o el propósito que tiene la educación, ¿no? Entonces, la educación tiene como finalidad desarrollar facultades de la persona, ¿cierto? Pero digámoslo, vamos a exprimir un poco más esto y vamos a decir, no se trata solamente de desarrollar facultades como producción, ¿no? De máquina, vamos a producir facultades, sino que lo que se trata o lo que tiene como finalidad es eh, hacer o desarrollar a esta persona. Y por eso pongo aquí una imagen en la que la persona se está viendo desarrollada, ¿ok? O sea, decir, bueno, aquí el viejo ya está viendo al joven, ¿no? O sea, está viéndose en retrospectiva, pero también podríamos ponerlo al revés, decir, y lo interesante de esta imagen es que se está viendo con alegría, ¿no? Está diciendo, aquello que quería se ha logrado, soy lo que quería ser, soy lo que estaba llamado a ser. Por eso la causa final de la educación
tiene una completa relación con la vocación personal. Y por eso también la educación en el descubrimiento del yo, en el descubrimiento de mi llamado personal, es fundamental. Es decir, no me sirve de nada, por así decir, juntar virtudes o juntar hábitos buenos si yo no sé para qué estoy viviendo. Y ese es el sentido de la educación. Es decir, vamos a ir forjando hábitos intelectuales, morales y corporales para que la persona vaya descubriéndose, vaya desarrollándose, vaya siendo consciente de su llamado personal. Y entonces las virtudes que va realizando se estén encaminando a aquello que quiere ser. Ese es el sentido de la educación, no solamente dar un montón de información que se sepan de memoria porque es cultura general, sino que sea un montón de hábitos, de disposiciones que lo lleven a su desarrollo pleno. Por eso en la causa formal habíamos dicho, se trata de la voluntabilidad, es decir, de la disposición del hombre a su máximo desarrollo. Es decir, aquello que está llamado a ser, a su vocación personal. Así, por eso, las virtudes aquí en la causa final tienen un elemento clave, porque son la forma en la que todo el ser humano se desarrolla. El hombre se desarrolla por medio de hábitos. Entonces, la causa final justamente tiene que ver con hábitos, pero hábitos que lo lleven al bien y al descubrimiento de su ser. Es decir, ¿qué soy? O sea, sí o sí el hombre está llamado al bien, ¿no? Y por lo tanto, desarrollar hábitos buenos ya digamos que lo va encaminando hacia su finalidad como humanidad. Pero estos hábitos, y sobre todo los hábitos intelectuales de reflexión, de conciencia, de autoconocimiento, le van a ir abriendo camino hacia el descubrimiento